Bueno, queridos, les hago una pregunta. ¿Cómo se llama el estudio que estamos haciendo en la escuelita? El reino de los cielos. Muy bien. Y lo que estuvimos viendo en estas primeras clases es una introducción a ese reino de los cielos. Y lo último que se vio fue acerca del Mesías prometido y la vida y obra de ese Mesías. La clase del día de hoy se titula El precursor del reino. Y vamos a hablar concretamente de Juan el Bautista, como se le solía llamar, o también Juan el Bautizador. Lo cierto es que este hombre, que era pariente del Señor Jesús en cuanto a la sangre, porque la madre de Juan y la madre del Señor Jesús eran parientes, eran primas, tuvo un ministerio muy precioso que está narrado en los Evangelios y que llama la atención primeramente lo cortito que fue ese ministerio. Después vamos a ver algunos detalles al respecto. Pero sin embargo, a pesar de que fue un ministerio corto en cuestión de tiempo, cronológicamente hablando, el Señor Jesús lo definió como el más grande de todos los hombres nacidos de mujer. Ese título es tremendo, si lo analizamos un poquito. Desde Adán hasta Juan el Bautista, dice que fue el hombre más grande. Y hablando de los siervos de Dios, de los profetas, fue el más importante. La vida de Juan el Bautista, a pesar de que fue breve su ministerio, en otras oportunidades se han dado libretos solamente sobre eso. Ahora nosotros no tenemos el tiempo para poder estudiar toda la vida en detalle, sí vamos a hablar de algunos puntos. Y lo primero que habría que entender antes de empezar es saber qué quiere decir precursor. ¿Alguno sabe? Porque no es una palabra que se use mucho. Precursor. Acá dice Enrique que se antecede. ¿Y qué es que se antecede? ¿Cómo? Que va antes. Algunos dice que los precursores son las personas que van antes anunciando. Por ejemplo, recordemos que en la época en que se escribió la Biblia no existía nada de lo digital que conocemos ahora. Entonces, cuando un rey, por ejemplo, tenía que ir a una ciudad o a un pueblo, antes mandaba a los embajadores o a los emisarios que anunciaban que iba a llegar ese rey, y así con muchas otras ocasiones mandaban a los precursores. La palabra precursor literalmente quiere decir el que va o el que corre adelante, o también quiere decir enviado o mensajero. Y fíjense que en la lectura que tuvimos hoy, en Juan 3, él mismo se define como precursor. Lo podemos leer ahí en el versículo 28. ¿Quién lo puede leer? 3:28. Vosotros mismos me sois testigo que diga, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Ahí está. Esa es la definición de Juan. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Precioso también, porque a Juan no lo mandó el papá, no lo mandó la mamá, no lo mandó un rey, no lo mandó un capitán, sino que Juan recibió este llamado precioso de parte de Dios. Y si bien los padres tuvieron mucho que ver en la crianza y en la educación de este hombre, el llamado fue de Dios. Sabemos también a través de los evangelios que Juan tuvo un nacimiento milagroso, fue anunciado por los ángeles, muy parecido todo el relato al del Señor Jesús, nada más que Juan nació de un hombre y una madre pecadores. Pero sí fue milagroso por cuanto dice la palabra de Dios que su madre era estéril también. Sabemos a través de la palabra de Dios de todas esas mujeres piadosas que amaban al Señor y que Dios les concedió esta bendición de ser madres. Y la crianza de Juan también dice que fue muy particular. Se dice que él era nazareo. Un nazareo no es igual a nazareno.
¿Cuál es la diferencia? A ver. Nazareo y nazareno. Falta una palabra o sobra una letra. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Exacto. El estilo de vida o la conducta que tenían los nazareos eran personas que se apartaban de todas las cosas de este mundo, no tomaban alcohol, vivían una vida de castidad, no se cortaban el cabello. Tenemos ejemplos de ellos en Sansón, por ejemplo, que después Sansón lamentablemente dejó su ministerio a un lado, pero se dice que Samuel también fue apartado desde pequeño para ese ministerio. Y otra persona era Juan el Bautista. Tenían un propósito muy definido y pensemos, como dijimos hace un instante, que la primera etapa de su vida no es que ellos tomaban la decisión sobre todo, sino que los padres eran los que entregaban y consagraban a sus hijos también al Señor y cumplían con su parte. Ayer se hablaba mucho en la reunión de jóvenes de eso. La responsabilidad que tenemos los padres cristianos de cómo nuestros hijos también avanzan o no en los caminos del Señor. El Señor nos va a llamar a cuentas a ver qué hicimos también con nuestros hijos. Sabemos muy bien que después cuando los hijos son mayores y toman sus decisiones, ya son sus decisiones. Pero mientras tanto nosotros tenemos una responsabilidad muy profunda delante del Señor respecto de la crianza de nuestros hijos. Juan el Bautista fue un hombre que apareció en un momento muy oportuno para el pueblo de Dios. Recordemos que venimos hablando del pueblo de Israel y el trato de Dios con este pueblo. Y después de un largo periodo de silencio de parte de Dios hacia su pueblo. ¿Por qué decimos silencio? Porque por más de 400 años no hubo profetas en el pueblo de Dios. El último profeta había sido Malaquías, y con eso se termina el Antiguo Testamento, antes de Mateo. Y después de 400 años apareció Juan, el hijo de Zacarías, a anunciar acerca del reino de los cielos. Los invito a buscar ahí en Malaquías, página 951 del Antiguo Testamento. En el capítulo 3, versículo 1 dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y si damos vuelta a la página, en el capítulo 4, los últimos 2 versículos de todo el Antiguo Testamento dicen: He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga con destrucción hiera la tierra. Esto que está anunciado acá, 400 años después de que se fue anunciado, empezó el ministerio de este hombre. Y vamos a leer también otro texto profético de este hombre que está en Isaías, el capítulo 40. Solamente vamos a leer el versículo 3, pero desde el versículo 1 hasta el 11 nos está hablando de este hombre que venía con un propósito bien claro. Dice el versículo 3 de Isaías 40, voz que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Acá tenemos anunciado entonces proféticamente un hombre que justamente iba a ser el precursor, el que preparara el camino. Fíjense que si hay un camino que hay que barrerlo, ¿por qué es? ¿Por qué? Porque está sucio. Miren cómo Dios, de una manera bien clarita, está diciendo algo para el pueblo de Él.
Había que preparar el camino, había que limpiarlo, había que limpiar los corazones. Y eso es lo que fue, para lo cual fue enviado Juan el Bautista. El Señor Jesús dio testimonio de él, y eso los invito a leer ahí en Mateo capítulo 11. Vamos a leer el 10. Mateo 11:10 dice: porque este es de quien está escrito, en el texto que leímos hace un ratito: he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Y después, fíjense que dice en el versículo 14: y si queréis recibir, él es aquel Elías que había de venir. Acá el Señor estaba resolviendo toda esta cuestión teológica. En otro texto dice que los fariseos estaban esperando que literalmente venga Elías, y el Señor les tiene que decir: lo tuvieron a Elías, hablando de Juan el Bautista, y le hicieron un montón de cosas, o sea, lo despreciaron y terminó muriendo en la cárcel. Pero lo cierto es que esta primera parte del estudio nos hace ver lo importante que son las profecías del Antiguo Testamento, y sobre todo que toda la palabra de Dios se ha de cumplir. Todo lo que está profetizado se ha de cumplir. Y eso nos tiene que llamar la atención a nosotros para que inquiramos en la palabra de Dios, para que busquemos, para que estudiemos, porque hay profecías que todavía no se cumplieron. Y esas las tenemos que saber nosotros. Los que ya se murieron y se fueron al cielo no tienen que leer la Biblia, no tienen que estudiar la Biblia. Pero nosotros que estamos acá ahora, tenemos que estar, como hacía Daniel, buscaba diligentemente en las profecías de Jeremías, a ver cuándo iban a pasar estas cosas, qué van a pasar. Nosotros particularmente ahora tenemos que estar atentos a las señales de los tiempos. Y esas señales de los tiempos, ¿qué anuncian? ¿Qué están anunciando? Ayer se vio algo en la reunión de jóvenes. ¿Qué nos muestran las señales de los tiempos? Que está cerca la venida del Señor. Así que miren qué responsabilidad que tenemos nosotros ahora. No le podemos ahora cargar las culpas a nadie que haya estado atrás de nosotros, porque como decimos siempre, estamos estudiando el reino de los cielos, estamos aprendiendo un montón de cosas que pueden parecer teóricas, pero muchas veces no nos damos cuenta de que nosotros somos parte de ese reino de los cielos. Y tenemos que tener una parte activa. En Apocalipsis dice que nos ha hecho reyes, ¿y qué? Y sacerdotes del reino de los cielos. Juan el Bautista llegó en el momento oportuno, porque llegó unos meses antes de que el Señor Jesús comience su ministerio. Se cree que tenían una diferencia de edad entre los dos de 6 meses. Cuando María quedó embarazada, la prima ya estaba embarazada de 6 meses. Y de igual manera los dos empezaron su ministerio alrededor de los 30 años. O sea que muy poquito tiempo. Fíjense, nosotros ahora estamos en junio. Pensemos que el 1 de enero Juan empezó el ministerio a predicar, y ahora recién estaría empezando su ministerio el Señor Jesús. Y él iba abriendo el camino, iba allanando el camino, pero no de una manera literal, sino que iba predicando a las almas, a las personas del pueblo de Israel, esa necesidad que había. ¿Cuál era la prédica de Juan? Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Miren qué importante, ¿eh? Cada una de esas palabras tiene mucho peso. No era una persona que hablaba cosas que no sabía, sino que por el contrario, él estaba muy consciente, y eso es lo que vamos a ver después, del rol que le tocaba y de lo que tenía que hacer. Precursor, entonces, es la persona que corre adelante. ¿Por qué precursor del reino de los cielos? Porque justamente la llegada del Señor Jesús
iba a dar comienzo a ese reino de los cielos. Hasta ahora todavía no había empezado el reino de los cielos. Todo el Antiguo Testamento, Dios estuvo preparando todas las cosas. Recordemos, ¿no? ¿Para qué estudiamos? La vida de Abraham, Jacob, Isaac, después eligió a una familia, la tribu de Judá, después eligió al rey David. Todo eso fue la preparación para que después venga a nacer el Señor Jesús en Belén. Y Juan estaba preparando a la gente y avisándole: ya está todo listo, ya está todo aparejado, para que el Señor del reino, y ya les voy adelantando, de eso se va a tratar la clase que viene, el Señor del reino, dé lugar a ese, e inicie este reino de los cielos. ¿Qué características tiene el reino de los cielos? Bueno, era muy distinto a lo que los judíos entendían hasta ese entonces por un gobierno teocrático. ¿Qué quiere decir gobierno teocrático? Es una palabra que tampoco se usa mucho ya. ¿Nosotros qué tipo de gobierno tenemos acá en Argentina? Democrático. Y democrático, demos quiere decir pueblo. El gobierno del pueblo. Cuando gobierna un rey, ¿cómo se llama? Una monarquía. Y cuando gobierna Dios, es teocracia. Nosotros siempre estudiamos acerca de la iglesia, que la forma de gobierno de la iglesia es teocrática, porque gobierna Dios, es bíblica, porque nos basamos solamente en lo que dice la palabra de Dios y no en lo que dicen las personas, y es congregacional, porque la iglesia en forma de asamblea y a través de la guía del Espíritu Santo es la que gobierna y decide las cosas. Bueno, el gobierno que Dios había elegido para Israel no era una monarquía. Dios no había escogido jueces, sino que Él quería ser el gobernante de su pueblo. Desde que empezó la nación de Israel, Dios quería gobernar al pueblo. Lamentablemente el pueblo se rebeló, cayó una y otra vez en pecados y terminaron eligiendo a una persona para que los gobierne, que era Saúl. Y dijeron: no queremos ser como los demás pueblos que tienen rey. Dios se los permitió, pero no estaba en su voluntad, sino que entra en lo que se llama, ¿cómo es que se dice? La permisión de Dios. Hay cosas que Dios las permite, aunque no las aprueba. Este gobierno o este reino de los cielos entonces es algo completamente espiritual. Y una de las cosas que leímos hoy en Juan 3, fíjense por favor, para que vayamos viendo hoy en día se usa la palabra lucidez. O sea, la noción que tenía Juan de lo que estaba pasando, de lo que estaba tratando de predicar. Lamentablemente los que estaban ahí al lado de él no lo entendían los judíos, no lo entendían los fariseos. Pero Juan tenía las cosas muy claras. Y fíjense el versículo 31 de Juan 3. ¿Quién lo lee, por favor? Alguien que no leyó. El que de arriba viene, sobre todo es. El que es de la tierra, terreno es. Y cosas terrenales habla. El que viene del cielo, sobre todos es. Esta partecita, el que es de la tierra, ¿qué es? Es terreno. Y cosas terrenas habla. Juan estaba tratando de anunciar un reino espiritual a gente terrena. Y es como que nos estén hablando literalmente en otro idioma. Por eso en la iglesia se predica la palabra de Dios y se trata de que el alma escuche la voz del Señor. Si acá nos pusiésemos a hablar de cosas terrenas, dejaría de cumplir el propósito de la iglesia que tiene. El Señor Jesús también hablaba al respecto de esto, ¿no? Las cosas terrenas, las cosas espirituales. Esa sensibilidad que tenemos que tener, supongo yo que somos todos hijos de Dios, para poder ver más allá de la política, de la economía y empezar a ver cosas espirituales, que es hacia donde Dios nos quiere llevar y es en el idioma
que Dios nos quiere hablar. Este era un reino espiritual. El Señor Jesús mismo dijo ahí en Lucas 17, se los leo yo, 17:21, he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Eso está en Lucas 17:21. Y en Juan 18:36 el Señor decía, mi reino no es de este mundo. Bien clarito, sin lugar a ninguna otra interpretación que le puedan llegar a dar. ¿Qué pasaba? Siempre se explica esto. ¿Qué querían los judíos del Señor? ¿O qué pretendían los judíos de Cristo? A ver, ¿cómo? Un gobernante poderoso que libere de los romanos. Primero un gobernante y por otro lado un libertador. Recordemos que desde que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia en el año 500 a.C., hasta esta época, nunca más volvieron a ser libres los judíos. Siempre estuvieron bajo el yugo de otra nación, ¿no? Los de Babilonia, después los de Persia, después los griegos, y ahora estaban bajo el yugo de los romanos. Y ellos decían, va a venir el Mesías, malinterpretando las Escrituras, y nos va a traer libertad. Y cuando viene Cristo les dice, mi reino no es de este mundo. Y en San Juan, en una parte dice, si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. Entonces, ¿qué hay? ¿Una contradicción en el Señor Jesús? ¿Nos va a libertar o no? Acá dice, el Hijo los va a libertar. Si quieren lo buscamos ahí en San Juan, creo que es el capítulo 8. Miren el versículo anterior, 34. Jesús les respondió a los judíos de ese momento, a los religiosos. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Y el 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto lo hablamos un poquito el domingo en la iglesia, en la reunión. Esa es la libertad que el Señor venía a traer, una libertad espiritual. Son cadenas que no se pueden ver con los ojos, pero que son poderosísimas. En el Antiguo Testamento se las menciona como grillos o candados de bronce, del cual ninguna persona puede ser libre si no es por la ayuda de Dios. Y eso era lo que... ¿Cómo? Yugos de hierro. Yugos de hierro, prisiones tremendas, calabozos de los cuales ninguna persona puede salir. Cadenas de pecado también hablan en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué venía a proponer Juan el Bautista? El reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos. ¿Por qué? Porque viene la verdadera liberación, no una liberación política o militar, sino por el contrario, un Mesías de carácter espiritual. Y hay un texto ahí en Juan 4, que no está en el estudio, pero me vino a la memoria, 4:25, dícele la mujer. ¿Qué mujer? La mujer samaritana, ¿no? Eran personas que no eran consideradas judíos, pero tenían conocimiento de la palabra de Dios. Sé que el Mesías ha de venir, el cual se dice el Cristo. Cuando Él viniere, nos declarará todas las cosas. El versículo 26, dícele Jesús, yo soy que hablo contigo. Miren qué preciosa el discernimiento que tenía esta mujer, que era desechada por el pueblo judío por no ser considerada pura, y eran considerados como perros, y sin embargo ella entendía muy bien lo que iba a hacer el Mesías cuando venga. Cuando dice nos declarará todas las cosas, nos va a traer todas estas cosas espirituales de las cuales estamos hablando. Y Juan tenía bien claro esto. Él tenía bien claro el lugar en el reino de los cielos que le correspondía no solo a él,
sino a toda esa generación de judíos y de personas que realmente amaban a Dios. Fíjense en Juan capítulo 3, 28, 29 y 30. ¿Quién puede leerlo? Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo, que está en pie de oro, se goza grande de la vez del esposo. Así pues, este gozo es cumplido. A él conviene crecer, mas a mí me igual. Ahí está. ¿Cómo se define él? ¿Como la esposa? ¿Como el esposo? ¿O como el amigo? Como el amigo. Esto es interesante porque primero tenemos que entender que él lo tenía bien claro, pero yo me preguntaba acá, ¿lo entendemos bien nosotros? Estamos viviendo en una época donde se confunde mucho el rol de quién es la esposa, quién es el esposo y quiénes son los amigos o los invitados. En la reunión de jóvenes ayer se preguntaba y había dudas. No se tiene bien claro. Uno empieza a escuchar a una persona predicando en internet, que no es de nuestras iglesias, y se mezcla todo. Acá los amigos o los invitados, está hablando de las bodas del Cordero, algo que va a pasar en el cielo, son aquellas personas previas, aquellas personas santas y piadosas que creyeron en Dios y que trataron en la medida de sus posibilidades de ser fieles a Dios, pero que murieron antes de la dispensación de la gracia, antes de que Cristo muriera en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Ese momento de la cruz del Calvario es un punto de bisagra, ¿no? Hay un antes y un después de la cruz. Todas las personas desde Adán hasta ¿quién habrá sido el último que murió? No se lo narra, ¿no? Pero Juan el Bautista fue uno, murió antes del Señor Jesús. Todas las personas que creyeron en Dios y que fueron fieles a Dios, fueron al cielo, pero no forman parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora, el primero que entró como esposa a esta dispensación de la gracia fue uno de los malhechores, que estuvo al lado del Señor Jesús, porque murió después que el Señor Jesús, que le tuvieron que romper las piernas para que muera, ¿no? Y el Señor que le había prometido, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y después, cuando el Espíritu Santo desciende en el Pentecostés, y ahí pasan a formar parte de la iglesia todos aquellos que creyeron en Cristo como su Salvador. Entonces Juan tenía bien claro esto. Nosotros somos el amigo y estamos invitados. No es que no van a ir al cielo, no es que se van a perder todas las bendiciones que Dios tiene, pero van a ser distintas las bendiciones a las personas que estuvieron antes del Señor Jesús que las que estamos después. Y por eso el Señor Jesús decía ahí en Mateo, que hoy no lo leí a propósito, Mateo 11:11. Fíjense que dice, de cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista. Hasta acá, vamos a explicar esto. ¿Por qué fue tan importante Juan el Bautista entre todos los hombres que anunciaron la palabra de Dios? Porque de todos los profetas, desde Adán hasta él, el único que pudo verlo y tocarlo al Señor Jesús, al Mesías prometido, ¿quién fue? Fue Juan. Por eso fue el hombre más grande entre todos los profetas. Una bendición que solamente le tocó a él. Antes de él había un hombre que estaba en el templo, que lo pudo ver al Señor Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan? Que lo alzó un viejito. ¿Qué dijo? ¿Han visto mis ojos tu salvación? Y entonces sabía que podía partir tranquilo. Pero no era un profeta. Sin embargo, Juan sí. Y tuvo este enorme privilegio que si vamos a Hebreos,
capítulo 11, vamos a entender un poquito más esto que acaba de decir el Señor Jesús. Hebreos 11, el 13. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Miren qué precioso entonces la bendición que tuvo Juan al respecto. Todos las miraron desde lejos a las promesas y Juan la pudo ver de cerca. Pero el Señor después dice, Mateo 11:11, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. ¿A quién se está refiriendo ahora? Esta segunda parte del texto, ¿a qué se refiere? Mateo 11:11, la parte 2. ¿Cómo puede ser que Juan fue el hombre más grande de los que nacen de mujer? Más, o pero, quiere decir, el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, todavía es mayor que él. ¿Qué significa? ¿Cómo? Los del nuevo pacto. ¿Y quiénes son los del nuevo pacto? Nosotros. Aquella persona que después de que murió el Señor Jesús en la cruz del Calvario, creyó, tuvo la fe necesaria para depositar su vida y su salvación en Cristo como su Salvador, y quizás se murió y no hizo nada más, el muy más pequeño. Esa persona ya es más que Juan el Bautista. El privilegio que tenemos de ser hijos de Dios, el privilegio que tenemos de formar parte del reino de los cielos. Por eso no nos tendría que alcanzar la vida y la saliva para darle gracias a Dios de lo que nos permitió gozar y de lo que nos permite experimentar. En una parte de la palabra de Dios dice, ¿no? ¿Cómo escaparán si tuvieran en poco una salud tan grande? Y nosotros, queridos, que tenemos el Espíritu Santo, ¿cuántas veces menospreciamos esta salvación que fue obrada por obra y mérito del Señor Jesús? Y que nosotros no tuvimos que hacer absolutamente nada, sino solo creer. Y así todo, el mismo Señor Jesús nos define como mayores que Juan el Bautista, porque somos parte de la iglesia, de la esposa. Se dice de Juan el Bautista acerca de su ministerio, y como ya hemos leído, que fue el más grande de los profetas porque conoció al Mesías. Y también que su ministerio fue el más breve de todos los profetas. Según los que estudian la palabra de Dios detenidamente, se calcula que empezó a los 30 años y a los 31 años ya fue encarcelado. 1 año y 4 meses aproximadamente. Ya fue puesto en la cárcel por predicarle a este rey malvado que era Herodes, que estaba en desobediencia, que estaba en concubinato, que estaba en pecado. Y más o menos 1 año más, 1 año y medio más, estuvo preso, hasta que por orden también de este rey fue decapitado Juan. Esto nos habla de que muchas veces el Señor a nosotros quizás nos está preparando toda la vida, y quizás nuestro ministerio era convertir a una persona. Y esa persona quizás después va a ser pastor o misionero, pero con lo que el Señor nos llama, ¿qué dice? Que tenemos que ser hallados, ¿qué? Fieles. Ya Juan tuvo una vida de santidad. Siempre se predica esto en el testimonio, ¿no? Ser salvos para ser santos y ser santos para ser fieles. No se puede ser fiel si no se es santo. No se puede ser santo si no se es salvo. El Señor nos está preparando para un ministerio. Aunque sea cortito, miren cómo lo define el Señor, el hombre más grande. Y también ese ministerio es importantísimo, porque nosotros ahora tenemos toda la palabra de Dios en un solo libro, ¿no?
Termina el Antiguo Testamento, empieza el Nuevo Testamento. Pero por lo que venimos hablando, fue importantísimo esto que pasó. Todo lo que se habla hasta ahora, Moisés, los profetas, viene Juan el Bautista y tiene que, imaginemos los dos pasillos, ¿no? Tiene que agarrar y unir esto que está acá con esto que está empezando. Por eso se dice que fue un nexo también, la unión. Y condensó tanto y tan bien el Antiguo Testamento solamente con esta palabra: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando Juan, que leímos hace un rato, decía, a él le conviene crecer, está hablando de la nueva dispensación, de la dispensación de la gracia, y a mí, que represento a la antigua dispensación, a la dispensación de la ley y los profetas, me conviene ¿qué? Menguar. ¿Y menguar qué es? Porque lo usamos mucho también, pero ¿qué es menguar? Menguar es hacerse menos. Cuando una vela se está apagando, ¿qué está haciendo? Está menguando, ¿no? Bueno, miren qué inteligente es la definición espiritual de Juan. Ahora que estamos viendo tiempos donde todos quieren volver al Antiguo Testamento, quieren volver a la ley, quieren volver a la circuncisión, quieren volver a esto, quieren volver a lo otro, que ponen los candelabros, que ponen la estrella de David, no. A la antigua dispensación le conviene menguar y a la dispensación de la gracia le conviene crecer. Eso está ahí en Juan 3:30, que ya lo hemos leído varias veces. Después el estudio nos habla de la predicación de Juan. Está condensada en esa frase que también ya la repetimos: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Eso lo podemos leer en Mateo capítulo 3, versículo 3. Perdón, 3, 1 y 2. ¿Quién lo puede leer? Mateo 3, 1 y 2. Esta palabra era muy fuerte y tuvo un impacto tan grande. Acá está resumida en una frase, pero la gente iba corriendo hacia la palabra de Dios. Generalmente lo que pasa es lo contrario, ¿no? Cuando habla Dios, ¿qué hace la gente? Huye. Pero era tan fuerte la palabra de Dios en boca de este siervo que había mucha gente que iba realmente arrepentida y compungida por sus pecados y se arrepentía de los mismos. También estuvieron en la época de Juan aquellos hombres que iban por curiosidad, como pasa ahora, algunos iban por necesidad, otros que toman la palabra de Dios o las cosas de Dios como si fuese un amuleto. ¿Qué significa eso? Me porto bien, voy a la iglesia para que no me vaya mal, para que no le pase nada a mi familia. Están esos que lamentablemente se acercan a la iglesia cuando están en necesidades nomás. Pero Juan les venía y les hablaba la palabra de Dios y los amonestaba. Fíjense en Lucas capítulo 3, 18. Vamos a leer para sintetizar desde el 15. Y estando el pueblo esperando y pensando todos de Juan en sus corazones si fuese el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, mas viene quien es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, cuyo bieldo está en su mano y limpiará su era. El bieldo es como la hoz que se usaba en el campo. Y juntará el trigo en su alfolí y la paja quemará en fuego que nunca se apagará. Y amonestando otras muchas cosas también anunciaba al pueblo. Este texto, que muchas veces lo hemos leído, yo me fui a ver cada una de estas palabras, ¿no? Amonestación, pero la que me llamó la atención es esta que dice acá: anunciaba. ¿Qué anunciaba?
Ya dijimos, ¿no? El reino de los cielos se ha acercado, pero anunciaba, en el original griego, es evangelizar. De hecho, evangelizo es la palabra que usó acá Lucas para mencionar lo que hacía Juan el Bautista. Evangelizaba, preparaba los corazones, anunciaba a las almas perdidas que se arrepientan y que crean en aquel que iba a venir. Y en todas las oportunidades que Juan tuvo, dijo: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo solo soy el mensajero de aquel a quien tienen ustedes que creer. Y por eso el Señor Jesús ahí en Juan capítulo 10, cuando habla de las ovejas y del buen pastor, en un momento menciona al portero. ¿Cuál es la función del portero? Abrir la puerta para que el pastor entre al redil con las ovejas. Bueno, ese era el rol de Juan: preparar, abrir la puerta del Evangelio, abrir la puerta para que las almas crean. Precioso entonces cómo él tenía esta concepción tan clara, y por eso también ahí en Juan 1 dice: Él es antes de mí porque es primero que yo. Ya entendía que el Señor Jesús venía de la eternidad. Y por eso también es importante, porque hasta ahora en todos los diccionarios bíblicos o comentarios que hablan de Juan el Bautista, hay un hecho que quedó narrado en los evangelios que puede llegar a dar lugar a malas interpretaciones. Eso está en Mateo 11 también, que hoy hemos leído desde el 10 en adelante. Mateo 11, el versículo 1 dice: y fue que acabando Jesús de dar mandamientos a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y oyendo Juan en la prisión los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos, diciendo: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otros? Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que no fuere escandalizado en mí. E idos ellos, comenzó Jesús a decir a las gentes, etcétera, etcétera. Bueno, cada vez que uno lee en un diccionario bíblico, en un comentario bíblico sobre esta historia en particular, los comentadores dicen: lamentablemente, Juan, estando preso, en uno dice concretamente, y viendo que Jesús no hacía nada por liberarlo, empezó a tener dudas. Empezó a dudar acerca del ministerio, y es por eso que manda a 2 de sus discípulos. En otra parte dice que Juan también estaba atormentado en esta cárcel, que realmente hasta el día de hoy están los cimientos de la cárcel esa, y es para hacer una película, porque está en una montaña altísima que parece un cono, y ahí arriba había un castillo, y en ese castillo había 2 cárceles, y en una estaba Juan. Estuvo 1 año y medio preso ahí, y gracias a Dios tenía discípulos que lo asistían. Pero si nosotros venimos diciendo desde el principio que Juan no tenía dudas, que tenía un discernimiento espiritual profundísimo, mucho mayor que todos los otros, incluso profetas, ¿por qué ahora, al final de su ministerio, y después de todo lo que pasó y de haber conocido al Señor, de ver cómo descendía el Espíritu Santo como paloma delante de él, después de haberlo bautizado, después de haber dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, después de que dijo: yo no soy el Cristo, a Él conviene seguir, a Él conviene crecer? ¿A ustedes les parece que en este momento iba a tener dudas al respecto del Señor? Gracias a Dios nosotros tomamos los estudios
de hermanos fieles que también fueron guiados por el Señor. Acá los que realmente tenían dudas, ¿quiénes eran? Los discípulos de Juan, que todavía estaban aferrados a su maestro. Uno de esos discípulos, ¿quién había sido? A ver si se acuerdan. Al principio en Juan 1 le dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y uno de esos discípulos fue y siguió a Jesús. Y después fue a buscar a su hermano. Ese era Andrés, hermano de Simón Pedro, que le dice: hemos hallado al Mesías. Se convirtió absolutamente con la palabra de Juan. Pero todavía había discípulos. Y después, si leemos en el libro de los Hechos, todavía había gente que seguía predicando la palabra de Juan. Uno de ellos era Apolos, un gran predicador vehemente. Pero todavía no entendía acerca de la obra de Cristo y del descenso del Espíritu Santo. Pablo mismo se encontró con personas que habían sido bautizadas en el bautismo de Juan y le dijeron: ni siquiera sabíamos que existe el Espíritu Santo. Por eso Juan envía a estos hombres a que vean a Cristo obrando, no solo predicando. Y el Señor les responde: díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, etcétera, etcétera. Díganle a todas las personas que todavía están aferradas al Antiguo Testamento, que ahora el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, la dispensación de la gracia, es la que Dios ha enviado. Y lo mismo, para finalizar, el bautismo. Era un bautismo que no convertía a nadie, como nuestro bautismo. Pero Juan estaba preparando a las personas para un bautismo de nivel espiritual. Cuando nosotros creemos en Cristo como nuestro Salvador, ¿qué pasa? Viene a vivir en nosotros el Espíritu Santo. Somos bautizados por el Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga y que todas estas cosas nos puedan generar el interés espiritual que Dios requiere que haya en nuestras vidas.